Hemos escuchado sobre dragones gigantes petrificados, incluso titanes, al parecer por todas partes en la Tierra, a través de los continentes y países. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿La petrificación sucedió? ¿Y sabemos el por qué? Todo esto lo pregunto a raíz de algunas imágenes que he visto por ahí. Algunas rocas parecen ser tejido humano, carne petrificada. Estaré mostrándoles alguna a través de este video y quiero que me den su punto de vista y lo que piensan sobre esto. Según la teoría, todo este ecosistema quedó petrificado y por lo tanto, lo que perciben los seres humanos como cerros, montañas, piedras, cuarzos, etc., serían solamente cuerpos petrificados, carne, huesos, órganos, tejidos, sangre, fluidos, etc. Dicen que allá por el siglo III, Lucio Flavio Filostrato y Cayo Julio Solonio solían encontrar referencias a hallazgos de grandes huesos que se consideraban de gigantes. En relación a esta idea, como restos de organismos que fueron muertos y enterrados durante el Gran Diluvio. De esta forma crecía el mito sobre el diluvio. Por cierto, también estaba dejando todos los innumerables árboles que parecen haber sido convertidos en roca. Por ejemplo, el bosque petrificado de Puyango. Vean esta foto tan interesante. Hay algo en algunas de estas rocas que parece que nos hacen pensar en carne petrificada, incluso carne de un gigante petrificado. Mira el siguiente video. Le llaman la roca roja cristalina que parece carne humana. Gran parte del mármol y el granito son cuerpos y criaturas gigantescas. Tras un acontecimiento terrorífico en el pasado, estas criaturas se convirtieron en piedras, árboles, gigantes, hongos y animales, incluida la serpiente de Tailandia, todos convertidos en piedra. Observa las imágenes y júzgalas y fíjate en la gran similitud entre la forma de estas rocas y la formación de organismos vivos a partir de los huesos y las arterias. Vamos con esta imagen que realmente no puedo encontrar dónde se encuentran estos, ¿qué será? Dedos de mano, de pie, no lo sé. Parte de quizás alguna antigua escultura, tipo como el Coloso de Rodas, ¿creen? No creo. La encontré, el título decía dedos de salchicha. Si fuese algo vivo tendría que estar petrificado porque esto es roca y es muy grande. Ahora, ¿qué opinan ustedes de un tipo de Photoshop? Y por cierto, ¿saben dónde se encuentra? Estaría bueno ir a ver el lugar, la ubicación y ver qué más hay por ahí en la zona. Así que ahí les dejo esa imagen. Luego me pasan el dato si saben algo o si encuentran algo relacionado a ella. Me topé esta cosilla. Muchos estaban hablando de un posible dragón petrificado. Luego, investigándola, resulta que la asocian con un dinosaurio.
A veces como la cabeza petrificada de un tiranosaurio rex, a veces como un tipo de dinosaurio muy similar a un lagartijo. Bueno, un cocodrilo, pongámoslo así. Y siento que está interesante, ¿no? Como para compartirla. Vean, más bien creo puede ser un dragón. Los dinosaurios no son mencionados en fibrosis como en la Biblia. Un dragón petrificado. Por aquí lo marca en Egipto. Estos son comentarios de la gente. Por aquí algunos dicen que son formaciones naturales, entre comillas, dice por ahí otra persona. Cuando me puse a investigarlo, resulta que es un Dacosaurus. Según esto. De hecho tiene su Wikipedia. Les voy a poner ahí la comparación del supuesto dinosaurio al que pertenece esta cabeza. Tengan en cuenta que es el Dacosaurus. Ahí hay otras razas. Plesiosuchus 6.8 metros. Torponeustes 4.7 metros. Dacosaurus 4.5 metros. Geosaurus 3 metros. Así que es este Dacosaurus. Se supone, ¿eh? A ver, que también hay huesos. No sé si pertenezcan a este Dacosaurus. Dacosaurus es un género extinto. Vive durante el Jurásico superior, Cretácico inferior. Dientes aserrados en los bordes y comprimidos en ambos lados. Dacosaurus carnívoro. Pasa la mayor parte de su tiempo, bueno, toda la vida, sino toda en el mar. La adaptación a la vida marina implicaría que posiblemente se apareaba y tenía a sus crías en el agua. ¿Qué dice? Dacosaurus andienensis significa lagarto mordedor de los Andes. Fue descubierto por primera vez en 1987 en una cueva Neuquén, un lecho fosilífero en Argentina. Esto en Sudamérica, ¿no? Hay varios por ahí que se mencionan descubiertos. Pero yo se los quiero poner simplemente para debatirlo. ¿Qué opinan ustedes? Yo de todos modos ahí les dejo el link del supuesto dinosaurio. Pásenme su opinión. Lo cierto que está petrificado. Sería interesante también encontrar la ubicación. Ni siquiera presté atención en eso. Para ir al lugar. Especie. No marca dónde está. Voy a hacer otra búsqueda un poco más. Hay veces que la wiki te arroja más o menos dónde están las coordenadas para encontrarlo. No sé si este sea el caso. Hay una wiki por ahí, un archivo. Voy a revisar si tiene coordenadas. Solo viene la fuente Plosón artículo. A ver, veamos la fuente. Ok, ahí se las dejo. Yo luego lo investigo por mi cuenta y a ver si puedo dar con el lugar, a ver qué me saco por ahí. Ahí les dejo la fuente de la imagen de este. Puede ser dragón también. Sería mejor verlo completo, ¿no? En el lugar. Veamos qué sigue. Esta comparativa. Estas piedras siempre han sido bastante extrañas. Muchos se preguntan ¿qué serán? Al centro casi siempre contienen otro pequeño círculo, lo que hace que se asemejen bastante a muchos de los frutos, con un hueso en su interior. ¿Se imaginan que esto sea un fruto petrificado? Esto es en Kazajistán, en el Caspio, el corazón de la Tartaria independiente. ¿Qué cosa les parece que es?
¿O qué es este tipo de roca tan extraña? Algunos piensan que pudiesen ser un tipo de frutos gigantes y de alguna forma petrificados, pero lo dejo a su libre pensar. ¿Qué piensan? Esto es en el remoto desierto de Libia, aquí en un enclave misterioso, el Valle de los Planetas. Este rincón catalogado por la NASA, alberga semillas gigantes de árboles de antaño, desafiando la lógica de su entorno árido. Este valle cercano a la zona de Al-Owainat, rocas esféricas de 10 metros de diámetro se alzan en formaciones únicas, creando una atmósfera alienígena. ¿Por qué alienígena? Seguramente el que escribió el texto no necesariamente tendría que ser alienígena, ¿no? Simplemente algún fruto petrificado de algún árbol que posiblemente relacionado con esos tocones gigantes que están por todas partes. Estas estructuras se extienden a lo largo de 30 kilómetros, deslumbrando a quienes se aventuran en este paisaje extraordinario, mientras el suelo rocoso sólido añade un toque de misterio sin rastro de agua ni cultivos. Incluso dejan por ahí las coordenadas que no voy a dudar en ir. Señalan el corazón de esta maravilla natural, las coordenadas. Valle de los Planetas. Se invita a los exploradores a sumergirse en su fascinante historia. A ver. Vamos a echar un ojo. El famoso Valle de los Planetas en Libia. Ese es el lugar. Unas cuantas rocas por ahí. Casi frontera con Argelia. ¿Será que se puede bajar? Esperemos que se pueda. Me gustaría bajar a la zona 0. Y ahí va. Creo que no se va a poder. Pues no. El suelo parece partido como que en pequeños cuadrados, ¿no? Casi igual que el lugar que estábamos viendo en Utah. Solo que aquí las arenas están por todas partes. Pero mira, se partió en cuadrados. Se parece mucho al lugar que estábamos viendo en Utah. Solo que aquí ya no tienen forma casi. El Valle de los Planetas. Mínimo dejaran por ahí una forma de bajar a ver la zona, ¿no? O una vista con dron. Acá ya no tienen tanta forma, pero lo que son estas sí están más cuadraditas. Algunos. Los de Utah están mejor hechos, ¿verdad? La verdad. Unas rocas bastante interesantes. Las primeras las encontramos en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia de Argentina. En esta provincia aparecen estas concreciones muy llamativas denominadas sombreros. Estos se encuentran dentro de una roca sedimentaria y son grandes concreciones formadas por óxido de hierro. Esos óxidos precipitaron en torno a núcleos ferruginosos que facilitaron esa precipitación química en un proceso geoquímico favorecido por aguas que circulan a través de los intersitios de la roca. Tampoco se descarta que pudieron ser varios fragmentos de un siderolito, meteorito compuesto por hierro, que cayeron muy próximos entre sí. Se han encontrado otros cuantos de gran tamaño. Ahora que si lo ves a simple vista, pueden parecer bolas de cañón también. Pero ¿qué opinas tú? Luego tenemos otro tipo de rocas, circulares también. Las encontramos en Rumania. La explicación acá nos dice que respiran, crecen y se mueven. El fenómeno de las piedras vivas. Estas piedras son denominadas trobans, de características asombrosas, como lo es aumentar de tamaño y moverse. Costeti, Rumanía, el Valle de las Piedras Mágicas o las Piedras Vivas.
Fenómeno natural extraordinario. Acá pareciera que las bolas se sumergieron en la gelatina. Incluso hay a quien le parecen frutas gigantes petrificadas. ¿Serán piedras realmente? ¿O se debe a otra cosa que se muevan, que crezcan? Porque las piedras son inertes, frías y duras, lo que vuelve a estas piedras interesantes. En el Valle de México, en Chimalhuacán, una serpiente. ¿Será tallada? ¿Petrificada? ¿Qué opinan? Tiene más facha de haber sido tallada, ¿no?